tema de fuentes de voltaje. Para tales fines vamos a utilizar un documento que ya les voy a compartir. Ya está compartida parte de la presentación del día de ayer. Los cambios que hicimos durante el video no están, ya que esas son anotaciones especiales, pero se los voy a agregar y se los voy a volver a subir. Ahora, entonces, con el asunto de la presentación, vamos a ver ahorita este documento de una entidad, de una empresa, y nos va a servir mucho ya que trata de manera muy específica lo que nosotros necesitamos ver. Se los voy a pasar a formato de presentación para que lo tengan más, en un tipo de lectura más sencillo. Entonces, fuentes de alimentación. Sobre el tema de fuentes vamos a estar viendo o vamos a centrarnos en unos aspectos sencillos. Vamos a hablar de reguladores lineales, bloques, parámetros, tipos, productos, fuentes conmutadas. Pedro. Estas fuentes conmutadas también vamos a ver cómo es que funcionan y la manera en la cual se diseñan. Normalmente las fuentes de voltaje se encuentran de manera fácil en venta. Usted puede comprar una ya hecha, pero tienen características ya bastante cerradas. Cuando nosotros diseñamos nuestra propia fuente, entonces nosotros podemos alterar algunas cosas y acoplarla a nuestras necesidades. Vamos a ir viendo poco a poquito entonces cómo es que las fuentes estas se van haciendo o cómo se van preparando. Entonces el objetivo es que sepamos cómo funcionan para nosotros y que seamos capaces de determinar Yo tengo una de esas. una fuente de computadora. Sí, se la quité a una. Ajá, entonces la fuente de alimentación es un dispositivo que toma el voltaje del toma corriente, los 120, los 240, y los convierte en voltajes DC que nosotros podemos utilizar para distintas cosas. En el caso del ejemplo que está ahí, la fuente de computadora tiene varias salidas, 5, 12, 9, menos 12, menos 9, y nos permite pues dar voltajes fijos que necesitan los componentes de la computadora. Arriba hay una plaquita de una fuente de 5 voltios, si recuerdo mal. Ah, no, esa es una fuente bipolar. Puede ser de 12 o de 5 voltios, eso sí. Y lo que hace pues es eso, proporcionar señal de voltaje. Nosotros tenemos muchas fuentes en nuestras casas. La de la compu, como está expresado ahí. También los cargadores de celular son fuentes. Los cargadores de batería son fuentes. Si usted tiene cualquier elemento que se carga y usted tiene un dispositivo que conecta al toma corriente para cargarlo, los taladros de mano, por ejemplo, pues tienen una fuente de voltaje que carga las baterías. Hay distintas etapas que nosotros tenemos que ir viendo. La primera etapa es a la entrada. Antes del transformador nosotros vamos a tener siempre un toma corriente o una extensión de voltaje macho, un fusible y un switch para controlar, apagar y proteger la fuente. Luego de la etapa esa de entrada va en este caso el transformador. Ahí tenemos un transformador que tiene dos líneas, tiene un primario y tiene un secundario. Cuando hablábamos de bobinas y en temas anteriores mencionábamos el transformador, decíamos que la bobina primaria toma el voltaje y en la secundaria nosotros obtenemos voltajes diferentes. En el ejemplo, el que está ahí en la presentación, tiene en este caso pues dos juegos de salidas. En la parte superior tiene 0, 12 y 12 y en la parte inferior tiene 0, 30 y 30. Es un transformador que tiene dos bobinados de salida. Normalmente hay transformadores que tienen más salidas. Nosotros utilizaremos a futuro uno que tenga derivación central. Eso quiere decir que es como la parte en azul, 0, 12 y 12. El transformador del simulador, por ejemplo, tiene una derivación central, ¿verdad? Bobina entrada, bobina salida y tiene 0, 12 y 12. Los transformadores pues funcionan con principio de campo magnético. ¿Vieron el video de Faraday que les publiqué? No, todavía no. No, no. Bueno, entonces véanlo, ahí explica un poquito de eso. En este caso,
el campo magnético es capaz de inducir un voltaje y el campo eléctrico es capaz de inducir un campo magnético. Nosotros alimentamos la bobina de primario que genera un campo magnético. Ese campo magnético a través de medios de aislamiento llega al secundario y ese campo magnético que llega al secundario se convierte en voltaje. Y es la parte que nosotros estamos utilizando, el voltaje que proviene de la generación de ese campo. Luego de la etapa de transformadores va la etapa de rectificadores. Nosotros estudiamos ya el rectificador de media onda y el de onda completa. El tipo de rectificador utilizado aquí es del tipo de puente. Lo podemos ver a la derecha. 4 diodos entre la señal alterna y tenemos la salida DC como tren de pulsos. Siempre una fuente va a tener un rectificador de este tipo. De hecho, hay más tipos de rectificadores. Hay un rectificador trifásico inclusive que lleva 6 diodos. Cada uno dependiendo de la Hola. función que nosotros ocupamos. El de 6 diodos es mucho mejor que el de 4. Las Sí. señales son más exactas incluso. Y no tenemos ese pulso que cae a cero, sino que se mantiene más o menos a la mitad. Bien. Entonces, el rectificador va a tomar el voltaje y lo va a pasar a DC pulsante. Así que tenemos entrada, protección, reducción, DC pulsante. En esta etapa estamos precisamente así, con señales pulsantes que ya no son alternas, pero que todavía no son voltaje DC como tal. Entonces, el diodo. En la etapa de filtrado lleva un capacitor electrolítico. Si usted se fija, la señal de entrada es un DC pulsante y en la salida tenemos una señal aplanada. También lo vimos antes en clase. Esa señal aplanada me va a dar un valor más estable que nosotros podemos utilizar y que evita que se dañen los componentes, ya que si usted tiene un elemento DC y le pone una señal pulsante de estarlo encendiendo y apagando, pues a la brevedad, a la larga o a la corta se va a dañar, de hecho más temprano que tarde. Los capacitores entonces son para eso. Cuando nosotros diseñamos la fuente tomamos un parámetro de 1000 microfaradios por cada amperio de salida. Si usted quiere una fuente de 2 amperios, va a tener 2000 micro, un poquito más. Si usted quiere una fuente de 5 amperios, le va a poner 5000 micro o un poquito más, nunca menos. Entonces, filtrado. Ya tenemos entrada, reducción, rectificación, filtrado. La señal ya es más utilizable. Pero aquí nosotros tenemos todavía un valor fijo. Si el transformador nos está dando 12 voltios, yo voy a tener una fuente de 12 voltios. Así, nada más. Fija, estable, no da más, no da menos. Y son útiles, pero puede que nosotros necesitemos algo más. Y llegamos por eso a la etapa de regulación. El regulador puede ser de distintos tipos, son integrados, son parecidos a transistores, son elementos de conmutación, son circuitos especiales que nos permiten variar la salida. Si yo tenía 12 voltios rectificados, yo puedo hacer que ahora este circuito vaya desde un voltaje menor a 12 hasta 12. No mayores, acuerden, no estamos aquí amplificando. Puedo convertirlo en una fuente que sea, si yo tengo 12 rectificados, puede ser de 0 a 5, o de 0 a 9, o de 0 a 12. Yo puedo definir eso con distintos circuitos, ya sea con reguladores lineales, como el 317, el 337 y otros, o elementos de conmutación que ya son un poquito más especiales, y los vamos a ir mencionando. Aquí tenemos el diagrama de bloques de una fuente. ¿Cómo somos para leer diagramas de bloques? ¿Ah? ¿Somos ¿Cómo? buenos? ¿Cómo se les da la lectura de diagramas en bloques? ¿Somos buenos? ¿Somos malos? Vaya, vamos aquí. Voy a utilizar el Espera. puntero. Está bien. Entonces, para que vean, todo comienza acá. Yo tengo mi entrada de señal alterna. Aquí está la señal alterna. La señal en negro es la señal grande, el valor completo. Yo estoy ingresando aquí los 120 o los 240 voltios. Pasa por el transformador.
El transformador aquí está reduciendo de 120, por ejemplo, a 12, que es la señal en rojo. Sí. Entonces, ya con la señal más pequeña yo puedo trabajar. Pasa a la etapa de rectificación. Mis cuatro diodos se están convirtiendo, en este caso, han utilizado un rectificador de media onda. Entonces, este rectificador está aquí porque esta fuente trabaja con media potencia. No tomamos la potencia total de salida, sino que solo la mitad. Así que rectificamos y tenemos aquí la media onda ahora pasada a DC. Como decíamos, estos pulsos no nos sirven del todo porque pueden dañar el equipo. Pasamos a filtrado. Sí. En la etapa de filtrado entra la media onda y sale esto. Una señal más o menos estable, ¿verdad? Porque tiene estas Sí. pequeñas bajadas que son Ujú. tolerables en este punto, pero aún no es lo que nosotros necesitamos. Y por eso acá tenemos regulación. Si se fija ahora, la señal que antes era semiestable, hoy es estable. Tengo una salida en corriente continua, en CC. Sí. CC también puede significar corriente constante, pero corriente constante no es lo mismo que corriente continua. Son diferentes. ¿Cuál cree usted que es la diferencia entre la corriente continua y la corriente constante? No lo sé, Rick. La corriente continua es el voltaje DC, que tiene positivo y negativo y que solo tiene una polaridad. La corriente constante puede ser AC, fíjese. La diferencia es que mantiene la corriente el mismo valor. Digamos, una fuente de corriente constante de 1 amperio siempre tiene 1 amperio. Para nosotros estas fuentes de voltaje son independientes, es una fuente independiente de voltaje. Si yo tengo 12 voltios y conecto una carga, va a haber una corriente. Si yo cambio la carga, va a cambiar la corriente, pero siempre va a haber el mismo voltaje. Porque aquí el voltaje es independiente de la corriente. Es decir, aplicamos ley de Ohm, dependiendo de la carga, la corriente cambia. Siempre y cuando no exceda la corriente máxima de la fuente, todo está bien. Si la fuente da 2 amperios, no le puedo conectar algo que consuma 5, porque o no va a encender o la fuente se va a dañar. Es una de dos. Ahora, hablemos de los reguladores lineales. El regulador lineal es precisamente lo que nos permite tomar la señal y convertirla en lo que sigue. Hay distintos dispositivos y en este caso tenemos, por ejemplo, en este esquema en bloques, una referencia, una amplificación del error, un valor de muestreo, la etapa de control y la salida. Acá hay una representación de un regulador utilizando operacionales, donde tenemos un zener como referencia, el operacional como regulador y aquí tenemos un transistor que está trabajando como elemento de control. En esta parte, este transistor es en la zona de activa, en la zona lineal, y se convierte en una resistencia o en una carga que está consumiendo el excedente de voltaje. Si aquí tengo 12 voltios y yo regulo para que dé 5, significa que entre colector y emisor va a haber 7 voltios, que es lo que hace falta para que la salida tenga 12. En esta parte el transistor va a consumir el excedente de voltaje. Esa es su función ahí. Disipar como calor ese voltaje. Ese tipo de regulador entonces no es muy eficiente porque disipa mucha temperatura. ¿Ve cómo poco a poco todo lo que hemos estudiado se mezcla en una sola cosa? Sí. Bien, entonces el regulador de ese tipo lineal con operacionales no es muy eficiente, aunque hay versiones que son más eficientes dependiendo del modelo de transistor, del tipo de operacional y de otras características propias del diseño en sí mismo. Bien, ahora siempre los reguladores lineales vamos a tener ventajas y desventajas. Con un regulador lineal es mucho más fácil regular y los diseños son bastante sencillos. Usted tiene reguladores desde unos muy sencillos que tienen entrada, salida y referencia, 3 pines, otros que tienen valores un poquito más necesarios y si necesita un muestreo o si toma una retroalimentación. Las potencias no son muy grandes y los componentes son relativamente bajos. Construir una fuente nos cuesta alrededor de $20, $24 dependiendo de dónde adquiramos los componentes.
y de la calidad o tipo de fuente que usted quiera. Si ya quiere poner indicadores numéricos, un display digital y cosas ya más avanzadas, pues obviamente la fuente va a obtener un costo más alto. Las desventajas, pues que son muy poco eficientes. En el caso anterior se les decía, disipa una gran cantidad de calor. Y en electrónica el calor es malo. Los elementos que se calientan se dañan más rápido. Si se acuerda del documental de los radios Sony, los radios se dañaban porque los elementos se calentaban. Sí. Entonces aquí es lo mismo, la fuente va a tener una vida útil más corta si se calientan demasiado sus elementos. Bien. Luego, siempre con los reguladores lineales, nosotros necesitamos un parámetro para seleccionar, pues el voltaje de entrada. Dependiendo del elemento, hay unos que soportan entradas diferentes. Nosotros trabajaremos con el 317. El 317 soporta hasta 30 voltios, si no me equivoco. Más tarde vamos a ver las especificaciones técnicas. La corriente de salida máxima depende del regulador, es generalmente de 1 a 2 amperios para fuentes pequeñas. Una fuente más grande requiere un regulador mejor, es obvio. El voltaje que suministra, si puede dar de 0 a 5, de 0 a 9, de 0 a 12, de 0 a 30, o en el caso de los voltajes negativos, de 0 a menos 12, de 0 a menos 15, de 0 a menos 17, sí, 17, no 18, 17, y de 0 a menos 30. Hay fuentes conmutadas, que ya vamos a ver más adelante, que son mejores en ese aspecto. La caída de tensión es más o menos el voltaje mínimo que produce. Nosotros quisiéramos que la fuente dé 0 voltios, pero no siempre es así. Hay reguladores, por ejemplo, que cuando tenemos el voltaje regulado al mínimo, en vez de 0 lo que hacen es que dan 1 voltio o 0.5, 1.5 algunas. Depende entonces mucho de las características de la fuente, de los elementos que tenemos y de cómo está ajustado y si tenemos circuitos de compensación o no. Un circuito de compensación va a tener un transistor, un capacitor o una bobina que va a ayudarnos a regular el cero, a hacer un offset, por así decirlo, y poder ajustar la fuente a que sea más exacta, a que sea mejor. Entonces, también tenemos que considerar la potencia máxima de disipación. Si es un regulador de 1 watt, 2 watts, 5 watts, normalmente vamos a tender a buscar valores así. También depende de los encapsulados. Mire, el TO92, el encapsulado de los transistores pequeñitos es hasta 0.6 watts, es muy poco. El TO220, el 317 viene en encapsulado TO220. Y sí, podemos tener hasta 15 watts utilizando disipadores. Los disipadores son piezas de aluminio que nos ayudan a compensar la temperatura a través de la disipación térmica en el ambiente. Usted puede comprarlos, de hecho, los venden, los disipadores, que tienen forma como de alitas. Son unas aletas especiales que van puestas en el integrado, en este caso en el regulador, y se fijan con un tornillo. Luego nosotros utilizamos un papel aislante y lo podemos también conectar al chasis. Siempre y cuando el terminal del regulador no haga contacto con el otro regulador, no hay problema, ya que si no hacemos un corto, cuando tenemos más de un regulador. Entonces nosotros utilizamos una pieza de aluminio. Hay quienes de hecho cortan trozos de aluminio, los perforan y ponen ahí los elementos y fíjese que funciona exactamente igual que uno comprado. Estos disipadores de hecho están calculados. Dependiendo del encapsulado, cuando usted lo compra hecho, ya está definido el tamaño, la forma y el grosor del aluminio para la temperatura máxima que se puede disipar en ese tipo de encapsulado. Ya la mayoría de cosas están definidas y ya es cuestión de que usted lo pida. Si usted pide un disipador para TO220, le van a dar ya uno que específicamente es teóricamente el mejor para ese tipo de encapsulados. Así que cuando usted diseña la fuente, tiene que considerar el espacio para los disipadores. O si los rectificadores o los reguladores van a estar fijos en la fuente, o los va a poner en otro lado para poder disipar el calor.
Luego tiene que considerar los efectos de la distancia de la placa porque hay algunos elementos que necesitan estar cerca de la pista o cerca de otros para funcionar mejor. Una resistencia de referencia en este caso necesita estar lo más cerca posible del pin de ajuste. Y si usted pone el disipador fuera de la placa, entonces ya está afectando un poquito el proceso. Y puede tener pérdidas de voltaje, no muy grandes, 0.2, 0.5, pero que en algunos procesos muy exactos sí pueden ser un problema. Entonces, ¿qué tipo de reguladores lineales están estos de dropout o de caída de tensión nominal? Es decir, metemos un voltaje en la salida y aparece reducido el otro. Y los estándar, que requieren voltajes grandes de entrada, es lo normal, por ejemplo, que usted le meta 15 y saque 5. Es como trabajan los más comunes en el mercado y los que vamos a utilizar. 1.7 voltios es la caída interna, dice acá. Es más o menos lo que debería darnos lo que nos da cuando debería darnos 0. Es algo relativamente normal. Hay distintos tipos, ya los vamos a ver. Están los lineales, los low dropout, que pues nos permiten regular. Y tenemos caídas de tensión menores al regulador estándar para voltajes pequeños. Si usted tiene una fuente de un voltaje chiquito, entonces necesita eso, porque un regulador de voltaje grande no va a regular bien un voltaje pequeño. Luego tenemos aquí los very low dropout, que es lo que nosotros desearíamos, uno que nos dé casi cero. El 317 está en en low dropout, porque nos da más o menos 1.5 voltios. El very low dropout entonces va a ser más costoso. Y pues al final eso es lo que define cuál utilizamos, el costo. Esas son las marcas, mire. Nosotros utilizamos mucho de Fairchild y de National Instruments. No, de National Semiconductors, disculpe. A veces se me confunden los nombres. Son Bien. mejores. Son iguales. Lo que sucede con los elementos electrónicos es que nosotros tenemos un estándar y el fabricante los hace en función del estándar. Es más común que nosotros encontremos cosas de Fairchild y de NTE que de otras empresas. De hecho, hay reguladores, si no me equivoco, hay Siemens, hay ABX también. Están los de los laboratorios Bell. Aquí en Casa Rivas normalmente recibe de Fairchild o de Semiconductors. Es normal, del NTE. Entonces aquí tenemos lineadores, estos estándares MC78XX o el LM78XX. Los integrados 78 son reguladores de voltaje fijo. Por ejemplo, un 7805 da 5 voltios. Un 7812 da 12 voltios. Un 7824 da 24 voltios. 24. Ajá, así es, cabal. La serie 78 entonces son reguladores fijos. La serie 79 también, solo que son voltajes negativos. Un 7905 da menos 5. Un 7912 da menos 12 y así. Menos 12. Ujú. Abajo hay encapsulados. El Teodo 20 es este, Todo. el que estoy señalando con el puntero, ¿se ve? Ese es Sí. el cual. Este es el Teodo 20. Es el que normalmente vamos a ocupar. Teodo 20. El 317 y el 337 son Teodo 20, ¿sí? Teo 3 es este. Lo vimos antes cuando hablábamos de los tipos de transistores, que vimos todos los encapsulados. Está en la presentación por si quieren verlo más tarde. Bien. Aquí entonces hay distintos tipos de elementos y vemos si los valores ajustables. Entonces el FAN 2500 con voltajes de salida de 3.3, 5 y variable. Desde Fairchild, Vishay, que aquí están las marcas, eso pues, no mucho. Pero sí es el modelo del elemento y los valores que pueden trabajar. Aquí tenemos entonces el circuito básico. Este es un 7805, entrada, tierra, salida. Y los capacitores que sirven como para compensar.
Si se fija, entonces esta es la fuente más sencilla, entrada, tierra, salida. Obvio, antes de este BI tenemos la entrada, tenemos regulación, tenemos reducción, tenemos el alisado con el capacitor y luego va esto. Son las etapas anteriores y esto, que es la regulación. Así que filtrado, rectificación, reducción y alimentación. Y esta es la quinta etapa. Entonces esta es una fuente fija, esta es una fuente variable. Yo tengo voltaje de entrada, tengo un pin de ajuste y tengo una salida. Aquí pueden entrar 10 voltios y yo puedo regular de 0 a 10, más o menos. Ya que vimos el valor de compensación, más o menos, dependiendo de si es BDO o LVDO, BLDO, puede ser de 1.5 a 12 o de 0.7 a 12. No podemos con este circuito sino más ajustar el 0. Necesitaríamos un circuito más, una etapa de compensación. Esa etapa de compensación, pues el offset se puede hacer aparte. Eso no es problema. Abajo tenemos entonces aquí el diseño con un fan 2500. Es aquí. Para que veamos los distintos tipos. Este es un regulador lineal de 3 pines. Este es un regulador de 5 líneas. Ajá. Donde tenemos una habilitación, tierras, salida, ajuste y las etapas de verificación. Este ya es un poquito más complicado. Si lo vemos con el de la par, el NSP, este es más preciso, es mejor, pero también suele ser un poquito más costoso. Este es para una fuente de 3 voltios, mire, y este es para una fuente de 5 voltios. Si nosotros necesitáramos el voltaje de salida aquí es fijo a 2.5, mientras que aquí es fijo a 3 voltios, dependiendo de los tipos de entradas. Nosotros vamos a construir entonces una de este tipo, como el NSP, pero con otro integrado, con otro regulador, más barato, más asequible. Entonces, antes de pasar a las fuentes conmutadas, ¿alguna duda de las fuentes lineales? No. No, creo que no. Excelente. Creo que no. La fuente conmutada nos vamos a extender un poquito menos porque de hecho no podemos construir una con facilidad. Esta tiene un elemento especial que vamos a mencionar. Entonces, una fuente conmutada tiene un oscilador. Es decir, estas fuentes funcionan más o menos como el PWM. Usted da pulsitos y esos pulsitos, al sumarse todos, emulan una señal de voltaje. Dependiendo del ancho y la frecuencia de los pulsos, nosotros tenemos entonces el voltaje generado a la salida. Entonces es el valor de la fuente de alimentación multiplicado por el tiempo de encendido entre el tiempo total. Así es como nosotros vamos a encontrar el voltaje aquí. El tiempo de encendido es aquí, tiempo de apagado es acá. Entonces nosotros trabajamos con segmentos de esta señal para poder generar el voltaje DC en función de ese tipo de generador. Entonces todo aquí la magia está en el oscilador. Entonces de configuraciones están aquí, back step down, back step up, back boost, flyback. El flyback es de hecho el oscilador más común que nosotros podemos mencionar. Los televisores viejos tenían un flyback. Creo que los nuevos todavía. Que es un transformador que elevaba los 120 voltios que entraban al tele y los convertía en 1000 voltios por pulgada. Un televisor de 14 pulgadas tenía 14.000 voltios. Un televisor de 39 pulgadas tenía 39.000 voltios. Este de hecho era el elemento más peligroso del televisor viejo y el que podía provocar más accidentes. Cuando nosotros reparábamos este tipo de cosas, conectábamos una línea de tierra y lo descargábamos. A veces se veía como que era una explosión y usted podía incluso verla. El arco eléctrico que genera antes de cuando se descarga. Lo bueno es que hoy día ya no se hacen esas cosas. Aquí tenemos entonces un esquema básico de una fuente conmutada. Voltaje de entrada, el control PWM, la etapa de switcheo. Aquí ponen un transistor, pero lo más probable es que sea un MOSFET por la frecuencia y el voltaje que ocupa. Un diodo de protección, tenemos aquí una bobina para generar
resonancia, el capacitor. Aquí tenemos un circuito RLC, es decir, este es un circuito resonante. Los valores de las cargas, estos se alteran en función de la frecuencia. A más frecuencia, la bobina tiene más resistencia y el capacitor menos. A menor frecuencia, el capacitor tiene más resistencia y la bobina menos. Pero aquí estamos en términos de impedancias. Es decir, en esta parte nosotros estas resistencias son imaginarias. Ustedes estudiaron los números imaginarios en mate. Sí, Entonces, esta resistencia está en el dominio de los números imaginarios. Y cuando nosotros las analizamos, pues la manera más fácil de tratar un número imaginario a veces es como un vector. Y nosotros tenemos vector voltaje, vector corriente, vector resistencia. Y determinamos la eficiencia y determinamos la voltaje y determinamos otras cosas en función de eso. Utilizando trigonometría, a usted que le gustan las matemáticas. Y con eso pues podemos obtener distintos valores. Esto es un filtro. Así juntos es un filtro ferrorresonante. Es decir, estos están alterando los valores y están regulando la corriente y el voltaje de la carga. Aquí tenemos un bookstep. Tenemos este bucle acá. Tenemos la etapa de switcheo y el filtrado de este lado y luego la alimentación. Aquí está cómo se determina la corriente. Esto se lo vamos a mencionar porque esto ya es un poquito más complicado. El IPK es la corriente de pico, en este caso, y la corriente por minuto. Aquí ya necesitamos cálculos más avanzados. Tenemos el backstep down, está aquí. Entonces aquí nosotros consideramos cuando el switch está encendido, aquí consideramos cuando el switch está apagado. En esta parte entonces el capacitor está alimentando la resistencia. Tenemos aquí entonces la gráfica de comportamiento, ya que vimos oscilogramas. Tenemos las oscilaciones, tenemos la generación de los valores y las partes de la señal que están trabajando. Este es el voltaje de salida. Entonces, si se fija, las señales bajas corresponden con los ciclos aquí bajos y las señales altas con los ciclos altos. Tenemos el boost step, aquí tenemos ahora regulado con el PWM acá. Cortando la alimentación es siempre un filtro, solo que este filtro es distinto. Es eminentemente capacitivo, el anterior era inductivo. Y está aquí, en encendido está trabajando esta parte, estamos alimentando. Y en apagado pues es el capacitor el que está alimentando. Esto evita retroalimentaciones para que no se queme nada, es la función del diodo. Si lo recuerdan, la función fundamental del diodo era evitar la retroalimentación. retroalimentación, sí. Luego tenemos aquí las gráficas de comportamiento de nuevo, en encendido y en apagado, voltaje de entrada, voltaje de salida y todo el análisis de señales. Si se fija, el voltaje de salida es distinto a como era en la versión anterior, que aquí es muy senoidal, mientras que acá es más como un diente de sierra redondeado. Luego entonces tenemos el buck boost, aquí tenemos paralelo. Las posiciones estas afectan bastante el comportamiento, de hecho. Tenemos el encendido que está circulando aquí la energía, tenemos un voltaje de salida, y en apagado que siempre es el capacitor el que va a estar alimentando. Pero aquí tenemos la bobina. Si se acuerdan lo que habíamos dicho de la bobina, si este diodo ya está conectando directamente a la bobina, fíjense. Retroalimentamos. Si recuerda la fuerza contraelectromotriz, la bobina se rehúsa a apagarse y al rehusarse a apagar se genera una corriente que va a ir al capacitor, que va a cargar la resistencia y le permite una mayor eficiencia, ya que tenemos la generación de esta corriente que al evitar su propio apagado pues nos da un poquito más de corriente y un poquito más de tiempo encendido. Mire, la señal aquí es muy diferente. Siempre parecen como aletitas de tiburón, solo que raras en este punto. Con el boost inverter. Aquí abajo tenemos el flyback. Aquí está el flyback, mire, el transformador. Nosotros entonces aquí trabajamos transformando la frecuencia.
Enciendo y apago el transformador mandando pulsos de señal. Abajo vamos a ver el comportamiento. Es aquí. Cuando está encendido, entonces hay esa circulación, esta alimentación acá. Ok, retomamos entonces. Estábamos en la presentación hablando del funcionamiento de flyback. En este caso, decíamos el flyback durante el tiempo de encendido va a permitir la implementación de esto a través del aislamiento magnético. Yo genero el voltaje ya regulado y alimento el capacitor. Aquí tengo de nuevo un rectificador para utilizar únicamente los ciclos positivos de la señal. De modo que cuando estoy en ciclo negativo o cuando no estoy alimentando, sea el capacitor de nuevo el que alimente la resistencia. ¿Visto aquí? Entonces el flyback funciona más o menos igual en apagado. El capacitor, mire, va a retroalimentar a la bobina, va a generar campo y va a alimentar esta parte de acá. De modo que aprovechamos el tiempo muerto, digamos, o estamos permitiéndonos que el flyback alimente en esta parte. Cuando no hay alimentación, el flyback va a permitir entonces en el inicio el flyback del paso de la entrada y luego en esta parte el flyback se alimenta del capacitor y nos permite de nuevo la alimentación de la resistencia. Aquí tenemos distintas fuentes de alimentación con flyback, donde tenemos la etapa de PWM. Creo que me falta el puntero. Bien. Decíamos, tenemos aquí la etapa de entrada, control PWM, y aquí tengo distintos bobinados. Aquí tengo un núcleo extendido que me permite conectar 3 bobinados. En este caso, hay 3 bobinados secundarios donde tengo una fuente de 5, una fuente de 12 y una fuente de menos 12. Funcionando todos de la misma forma. El campo se transmite aquí a través del diamagnético. Amplifico el campo con la bobina y tengo los resultados acá. Y las 3 funcionan al mismo tiempo en los semiciclos positivos de señal, exceptuando esta que funciona en el semiciclo negativo. Por eso es que el diodo y el capacitor están a través. Si se fija, la de 12 y la de menos 12 son como un reflejo, porque siempre la fuente negativa se conecta muy parecido a lo que podríamos decir al revés. Trabajando positivo, trabajando negativo, trabajando positivo, trabajando negativo. Y todos los valores serían estables. Tierra tenemos solo uno, que es común a las 3 fuentes. Si yo mido entre tierra y 5, mido 5. Si mido entre tierra y 12, mido 12. Si mido entre tierra y menos 12, pues vamos a medir los menos 12. Todo en función del control PWM. Si se fija, ninguna de estos diagramas nos muestra cómo es el control PWM. Se debe principalmente a que ese es el secreto de esta fuente, es el control que tiene que ser especial para ellas. Acá tenemos entonces el controlador, más o menos así. El oscilador está acá. El día de ayer me preguntaban por los osciladores de cuarzo. Mire, aquí van. El oscilador, una unidad de control lógica, un voltaje de referencia, un valor de muestreo que toma de la salida para poner a la entrada para verificar si está compensando o no la señal y así permitir ajustarla automáticamente a lo que nosotros queremos. Aquí entonces nosotros tomamos el error. El error me sirve para regular y mejorar la salida. La toma de valores del error es común cuando nosotros hacemos procesos de control automático utilizando operacionales. En el futuro se va a estudiar. De hecho, el próximo año en Tecno van a ver cómo nosotros procesamos el error en los operacionales a través de circuitos especiales. El control on-off, los valores de compensación y otros están asociados a eso. La lógica de control pues es bastante simple. El PWM me va a permitir encender o definir qué momentos de la señal van a estar viéndose para yo hacer más ancho el pulso o más angosto y así regular el voltaje que quiero. No es el mismo ancho que tiene un pulso para 5 voltios que el ancho que va a tener para 12 voltios, que el ancho que va a tener para menos 9, sino que son distintos. Y yo lo voy a regular gracias a este oscilador. Los elementos de control fijo están aquí, por ejemplo, dicen transistores MOSFET, bipolar y Darlington.
Eso para que nosotros alimentemos la carga. Les decía, necesitamos enviar las salidas. Este circuito genera un control, pero otra alimentación al elemento de potencia es lo que nos permite controlarlo, como el circuito que hicimos con el motor. El MOSFET recibía la señal y era el que hacía el cambio de velocidad del motor. ¿Se acuerdan? Entonces hay reguladores síncronos, como estos. Estamos acá. Un diagrama en bloque sencillo, rectificación, inversor, controlador, filtración, salida. Y tenemos DC. Si todo lo anterior lo metemos en cajita, se ve mucho más simple, ¿verdad? Aunque está todo lo que mencionábamos. Aquí tenemos entonces los reguladores para este tipo de cosas. Aquí tenemos el inversor step down, voltaje de entrada, corriente de salida, frecuencia de operación. Necesitamos un reloj de 100 kHz, tensión de salida variable, es decir, nosotros podemos regular el voltaje que le llega o el voltaje que estamos enviando a los elementos. Una fuente de voltaje variable era eso precisamente, ajustar desde el mínimo al máximo. Y al menos para una fuente conmutada, si es posible llevar a 0 voltios. No tenemos ese problema. Aunque en este caso es de 3 a 40. Aquí tenemos uno de 2.540. Perdón, los NCB. Tienen más o menos este encapsulado, ya lo podemos ver más abajo. Aquí tenemos fuentes fijas y variables. Un LM2575, 2576. Este tiene 5 patitas. Si tenemos en Atmel, son estos. Y los circuitos de aplicación son como este. Mira, aquí tengo una fuente. Esta es una fabricación artesanal. Este es como queda cuando ustedes las compran. Cuando nosotros hagamos fuentes se van a ver como estos, solo que con más elementos. Porque la vamos a hacer lineal, no la vamos a hacer conmutada. Y esta sí es una fuente conmutada. Vamos a construir Vamos. entonces. ¿Cómo? Quiero ver. Sí, está bien, vale. Entonces una fuente va a depender mucho el tamaño en función de qué cosas hacemos. Aquí tenemos esta, pues es bus step. Aquí tenemos una bus inverter. Tenemos pues un regulador síncrono. El circuito de conexión. Lo difícil es obtener las bobinas. ¿Cómo son por dentro? Siempre una fuente regulable. Bien. En este punto entonces, ¿alguna duda con las fuentes conmutadas? Les decía que estas son un poquito más complicadas por la naturaleza de los elementos que llevan. No, entonces, ¿cuál era la diferencia más grande entre una fuente lineal y una fuente conmutada? Ajá. ¿Cuál era la diferencia más grande? Tienen diferente potencia. Ajá, las potencias cambian. ¿Qué otra? Ve la pantalla, ¿cuál otra? Ah, ¿cómo se llama? Ah, Dios. Sí, lo acabo de mencionar hace ratito. Ajá, por eso le digo, ve la pantalla ahorita, lo estoy señalando aquí. ¿Cuál es la Sí, otra? por eso no me acuerdo cómo se llama. Bueno, el PWM es la otra diferencia. La frecuencia. Que nosotros hoy tenemos un oscilador y que ese oscilador es el que conmuta o el que genera las variaciones de voltaje gracias precisamente a ese PWM. Entonces todo lo que veíamos en los bloques está dentro de este integrador. El PWM, aquí están los MOSFETs, ahí está el diodo de protección y luego los elementos que nosotros conectamos afuera para esta fuente. Todo depende y va a depender siempre de el tipo de fuente que estamos haciendo. Si se fija, todas las aplicaciones están con su ejemplo construido en placas artesanales, excepto el último.